Señores, buenas noches. Aquí estamos nosotros reencontrándonos de nuevo con todos ustedes en este su espacio, La Verdad de los Hechos, gracias a esta transmisión por estos canales 24 del cable y 69 de UHF. Siempre les recuerdo a ustedes a Sopedón, el que quiera pertenecer a la asociación, me escribe un mensaje de texto, me escribe por WhatsApp a través del número 829-908-2991. Ahí puede dejarme cualquier tipo de mensaje que yo inmediatamente finalice el programa, les devuelvo. Nosotros como equipo de este espacio diario, La Verdad de los Hechos, se me cruzan los cables con los programas, lamentamos enormemente la pérdida irreparable del fallecimiento del periodista Silvio Erasme Peña. Ustedes saben que don Silvio, parte importante de esta planta televisora, un hombre que nosotros durante todo el tiempo que compartimos con él aquí en el canal, respetamos esa trayectoria de vida periodística, nos unimos al dolor de toda su familia, de sus hijos, que en muchas oportunidades su hija estuvo compartiendo mucho tiempo aquí en el programa con él. El pasado viernes estuvo aquí también haciendo su programa como todos los días, y de verdad que hemos recibido con mucho pesar esta noticia de la muerte del periodista Silvio Erasme Peña. Paz a su alma. Miren, hoy tenemos que compartir con ustedes, es justo y necesario, la entrevista con el ingeniero Osiris de León. Vamos a hablar sobre los permisos, quienes tienen que darlo para la colocación de las envasadoras de gas en los diferentes puntos de la geografía nacional que tenemos nosotros. Una problemática que la tenemos encima y que hay que comenzar a tomar cartas en el asunto. Después de la pausa comercial, esta entrevista con el ingeniero Osiris de León. Señores, saludos a todos aquellos que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros. Miren, todo el proceso que hemos estado dándole seguimiento después de ese día que ocurrió esa situación tan difícil en Los Ríos, en la envasadora de gas Solgas, y se dio lamentablemente esa explosión donde ya se habla de un fallecido y hay varios que continúan en cuidados intensivos, y ha destapado un sinnúmero de situaciones difíciles en ese ámbito, que se habla de quienes dan los permisos, todo el proceso que hay que seguir para cumplir con todas las normas establecidas por la ley, y nosotros, como una forma de que nos edifiquemos todos, hemos querido invitar al ingeniero Osiris de León para conocer un poquitito más de todo este proceso. Ingeniero, gracias por aceptar la invitación a este programa. Buenos días, Miosotis, buenos días a todo el pueblo dominicano. Encantadísimo, como siempre, estar compartiendo contigo aquí y con todo el país sobre temas que son de interés para la gente. ¿Cuáles son las entidades que de una u otra forma inciden en que tienen que dar los permisos para que esto realmente pueda operar? Hay tres permisos que son básicos. El primero de ellos es el uso de suelo, que te lo otorga la sala capitular correspondiente, la sala capitular del municipio donde tú estás. Si en este caso tú estás en el Distrito Nacional, te lo otorga la sala capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Uso de suelo es si el uso de suelo que tú estás solicitando se adecúa o no se adecúa para lo que tú estás solicitando, indistintamente de la calidad del tipo de suelo. Simplemente tú pides un permiso para instalar una granja, para instalar una industria, para tú instalar una terminal de gas o de combustible, de lo que sea. La sala capitular estudia esa solicitud. Si lo considerare pertinente, te autoriza la instalación. Si entiende que el lugar es inadecuado, lo rechaza. Lo primero es que si tú vas a instalar una estación de gas en un sector residencial o al lado de una escuela, de un liceo, de una universidad, de una iglesia, la sala capitular es la primera que te niega el permiso.
Pero vamos a suponer que la sala capitular te otorga el permiso. Perfecto, ahora tú necesitas una autorización del Ministerio de Industria y Comercio que va a evaluar el tipo de estación de combustible que tú vas a instalar. ¿Qué tamaño tiene esa terminal? ¿Es pequeña? ¿Es mediana? ¿Es grande? ¿Qué tan cerca o qué tan distante está el núcleo urbano más próximo? ¿Qué otras cosas puede haber cerca de la zona que puede traer en conflicto con eso? ¿Hay una subestación eléctrica? Y un cortocircuito puede entonces entrar en conflicto con un escape de gas. Eso lo evalúa el ministerio y si entiende pertinente te otorga ese permiso. Ahora, teniendo esos permisos, tú necesitas ahora un permiso del Ministerio de Medio Ambiente. Medio Ambiente va a ver qué tipo de material tú vas a manejar y qué tipo de suelo hay ahí para evitar una contaminación al subsuelo. Porque, por ejemplo, tú vas a vender gasoil, gasolina, y se derrama el gasoil y la gasolina, y hay entonces un suelo poroso, ese combustible va a permear al subsuelo, y quizás hay un campo de pozos que abastece a la comunidad cerca de ahí, o abastece a una escuela, entonces lo va a contaminar. Entonces el Ministerio de Medio Ambiente, aunque tú tengas el permiso de Industria y Comercio, y aunque tú tengas el permiso de la alcaldía, te puede objetar el tipo de instalación que tú quieres establecer allí por entender que puede representar un peligro de contaminación a las aguas subterráneas. Ahora, si el Ministerio de Medio Ambiente entiende que la forma en que tú vas a manejar esta planta no va a entrar en conflicto con el medio ambiente, te otorga el permiso. Ahora, una vez que te han otorgado los permisos correspondientes, se necesita inclusive una inspección del cuerpo de bomberos para ver cómo tú tienes distribuido tu espacio, es decir, dónde va a estar el tanque donde almacenas el gas o el gasoil o la gasolina, cómo tú vas a salir en caso de una emergencia, cómo tú vas a combatir un potencial fuego que se pueda producir en un momento determinado. Entonces, cuando ellos entienden que todo está bien, entonces ya te dan un permiso de operación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un conjunto de permisos que tú tienes que obtener para poder manejar adecuadamente una operación de este tipo para garantizarle, primero, a la comunidad, segundo, a las autoridades y tercero, al aspecto ambiental, al medio ambiente, que es propiedad de todos, que allí nunca va a haber, y eso es importante, una contingencia que pone en peligro vidas o propiedades. Entonces ahí, cuando tú ves que se presenta una contingencia como la que se ha presentado, que ha preocupado a parte importante de la sociedad dominicana, te dice que muchas cosas fallaron. Y cuando el Ministerio de Industria y Comercio te dice a través de una nota de prensa que esta planta cumplía con todos los requisitos, es evidente que hay que revisar los requisitos, porque si cumplía con los requisitos y estalló y produjo daños, 40 heridos, ya hay una persona muerta, 40 autos destruidos, edificaciones colapsadas por completo, como si hubiese sido un terremoto, evidentemente que hay que revisar los requisitos. Y por eso, el pasado viernes, el Ministerio de Industria y Comercio convocó a todas las instituciones que tienen que ver con esta permisología para una revisión inmediata de todo el procedimiento, porque es evidente, por más que se quiera decir que esto estaba bien, que no estaba bien, esto falló. Los bomberos han admitido en el día de ayer que las revisiones las hacen anualmente, lo que quiere decir que en un año pueden pasar muchas cosas en una válvula. Varias, porque son tantas observaciones. Si dan un permiso, por ejemplo, para poner una estación, por ejemplo, en la Avenida Independencia, que todo el mundo sabe ya que es una zona ya que está poblada y hace muchísimos años, que yo qué, y viene y la colocan al lado de una escuela donde hay también supermercados, bueno, poblado por todas partes, donde hay negocios de toda índole. ¿Sobre qué base es que se toma la decisión por parte de las autoridades? Porque a mucha gente, y todo el mundo sabe, le dan esos permisos y colocan esas estaciones de gasolina en medio de todos ya de negocios establecidos durante mucho tiempo. Una cosa, mi Sotis, es el reglamento. Y otra cosa es el vínculo directo que pueda tener una persona interesada en una estación de expendio de gas o de gasolina o de gasoil en un determinado lugar. Y entonces eso hace que muchas veces se salte el procedimiento, se salte el reglamento.
ayúdame a fulano de tal con esto, porque esto es importante. Y ahí es donde viene el peligro. Ese es amigo mío, ese me ayudó en campaña. Ayúdamelo, él necesita esto, dámele ese permiso. Además, tú sabes que él va a manejar eso muy bien. Él es una persona muy seria, muy responsable, y ahí no hay problema. Ayúdamelo en eso. Y entonces ahí viene la dificultad. ¿Por qué? Porque una estación de expendio de combustibles, no importa cuál sea el combustible, pero peor aún si se trata de gas, porque el gas tiene la facilidad de que cuando escapa, los gases ocupan el espacio donde se distribuyen, diferente al combustible líquido. El combustible líquido derrama y se va al subsuelo. Y salvo que haya una acumulación importante y haya alguna chispa, no se va a incendiar. Ahora el gas se incendia con mucha facilidad. Y tú lo ves en los hogares, lo ves en los vehículos, lo has visto en este caso, porque el gas tiene esa facilidad de la volatilidad. Cada átomo es muy volátil, se esparce rápidamente en el aire porque tiene que estar en un recipiente a presión. Ahora, se chequea la presión máxima que resiste el tanque donde se va a almacenar el combustible a presión, tal y como dicen las normativas. Por ejemplo, las normativas internacionales te dicen que si tú vas a almacenar gas natural, el espesor del tanque debe ser 3 veces el espesor de un tanque de GLP, porque el gas natural acumula mayor presión con el mismo volumen. En función de lo que son las leyes de los gases ideales, la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Gay-Lussac, la gente sabe que la ley de Boyle-Mariotte establece que en la medida en que tú aumentas la presión, reduces el volumen. Entonces, de esa manera, tú, cuando tienes un gas y lo quieres licuar, tú lo comprimes, o sea, aumentas la presión hasta que lo conviertes en líquido. Pero está ahí a alta presión. Si hay una filtración, él va a salir siempre porque está a una presión muy superior a la presión atmosférica. Por eso, en tu cocina, cuando tú abres la válvula del cilindro de gas, el aire nunca entra al cilindro, sino que del cilindro sale. ¿Por qué? Porque está a una presión mayor. Afuera tú estás a una presión atmosférica que es de cerca de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Es lo que llamamos cerca de 1010, 1012 milibares, la presión atmosférica normal. Pero tú puedes tener ahí dentro una presión que es 100, 150 o 200 veces superior. Entonces el tanque donde tú vas a almacenar eso tiene que garantizarte que resiste eso. Ahora bien, viene el tema de la válvula. Cualquier válvula se puede dañar por desgaste, por un golpe, por mal manejo o por inobservancia del operador que no la cerró lo suficientemente bien, o sea, no cerró herméticamente y hay un escape de gas. Sí, pero uno se imagina que tiene que haber una supervisión, porque si ahí en Solgas hubiese habido como una supervisión de técnicos, especialistas en la materia, no pasa porque se dan cuenta del escape. Porque estaba filtrando el gas desde el día anterior. No fue en ese momento momento se agravó. Pero ya desde el día anterior los vecinos estaban diciendo que olía gas. Y temprano en la mañana, cuando comienza el mayor escape de gas, el sereno comienza a avisar a los vecinos, salgan, que hay un escape de gas. Sí, pero ingeniero, lo raro es que se supone que ahí hay una conformación de muchos empleados. Claro. ¿Y qué empleados son esos que prefirieron que esa vaina explotara? Porque si tú tienes una sola válvula y está escapando el gas y tú tratas de cerrar la válvula y sigue saliendo, ya te das cuenta que la válvula no funciona. Es como aquella llave de agua de tu casa que tenía la zapatilla dañada, tú cerrabas la llave pero seguía saliendo el agua, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y el plomero te decía hay que cambiarle la zapatilla porque está dañada, porque ya no ibas a parar la salida del agua. Eso pasó aquí. La válvula estaba dañada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no había una segunda válvula de seguridad. Si tú tienes 2 válvulas y tienes que abrirlas las 2 para que salga el gas y eventualmente en un momento determinado se dañare una de las válvulas, entonces tú vas y cierras la otra y ya no hay escape de gas. ¿Qué pasó? Que los bomberos no obligaron a que ahí hubiese un sistema de doble válvula, que Industria y Comercio obligara a que hubiera un sistema de doble válvula, o que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales obligara a que hubiera un sistema de doble válvula. Ten la seguridad. Y no tiene que haber una supervisión, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Medio Ambiente, que vaya a las envasadoras de manera cotidiana y el mismo Ministerio de Industria y Comercio. Así debe ser. Es decir, todo permiso ambiental que se otorga tiene un tiempo limitado. Ahora, ese tiempo
de vigencia de la licencia ambiental o del permiso ambiental que te den, depende de la característica, porque son dos categorías distintas, está sujeto, y así se establece por escrito, a revisiones periódicas para determinar si tú estás cumpliendo o no con la normativa que te obliga a no contaminar el medio ambiente. Cualquier escape de gas, sea gas natural, que está integrado por metano, etano y butano, o sea, de GLP, que está integrado por propano y butano, siempre el escape va a contaminar el medio ambiente. Y se trata de evitar eso. Por tanto, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene la obligatoriedad de fiscalizar permanentemente esto. Sí, pero Industria y Comercio también, y la Alcaldía Municipal también. ¿Por qué esas declaraciones del Ministerio de Industria y Comercio cuando dijo Solgas cumplía con todos los requerimientos? Y entonces si hubiese cumplido no se explota. Claro. Esa fue mi primera respuesta a través de las redes sociales. Decía, si el Ministerio de Industria y Comercio certifica que esta planta cumplía con todos los requisitos, entonces hay que revisar los requisitos. Ellos se dieron cuenta, después de emitir la nota de prensa, que aquello había sido un error mayúsculo y por tanto, para enmendar el error, al día siguiente emitieron otra nota de prensa diciendo que estaban convocando a todos los organismos que tienen que ver con este tema para revisar el reglamento, porque es evidente, tal y como estamos diciendo tú y yo aquí, que si cumplía con el reglamento y estalló, entonces hay que revisar el reglamento. Claro que porque sí. no cumplía. Entonces, la seguridad hay que aumentarla. Número uno, no debió haber existido un núcleo urbano alrededor de la planta, pegado a la planta. Mucha gente te dice, bueno, pero la planta tenía 25 años y cuando se estableció allí no había viviendas. Sí, pero hoy las hay. Entonces, ¿quién las permitió? La alcaldía. Entonces, hay una responsabilidad de la alcaldía. Industria y Comercio, si hubiera estado supervisando esto periódicamente, hubiera dicho, aquí hay un conflicto. De acuerdo al reglamento, una planta de gas no puede estar al lado de viviendas. No, pero las viviendas pues vamos a ver quién se sale. O las viviendas o la planta. Pero alguien tiene que salirse. Entonces, eso estuvo así por años. La zona se fue densificando, fue creciendo y por tanto el peligro fue mayúsculo. Por suerte, esto no fue mayor, porque pudo haber sido mayor. Es decir, Sí. como dicen ellos, Ajá. si hubiese estallado el tanque de gas después del incendio, la situación hubiera sido peor. Y es verdad. Ahora, no debemos conformarnos con que pudo haber sido mayor. Lo cierto es que hay un daño a seres humanos, hay un daño a la propiedad y sobre todo hay un daño a todo el país en el sentido que hoy día todo el mundo está en pánico porque tiene una planta de gas cerca. Claro. Y teme que eso pueda ocurrir en cualquier otro lugar. Por tanto, se impone a partir del momento una revisión estricta de todas las plantas y aquellas que estén en núcleos muy densificados tienen que ser desplazados aunque hayan estado antes que la densificación del área. Ingeniero, para que la gente tenga una idea, si nosotros aquí donde estamos usted y yo ahora, en este estudio, hay una envasadora de gas y vamos a poner que explote, ¿a qué distancia cubre, es decir, la explosión que abarca de destrucción? Depende de la cantidad de gas que haya salido. El gas tiene la particularidad de que como está comprimido a presión, él se expande. Ahora, un tanque chiquito puede llevarte eso a un área de 20, 30, 40, 50 metros. Ahora, ¿Como de aquí a dónde? Vamos a hablar para... 50 metros, eso es, digamos, una cuadra. Una cuadra. Una cuadra. Es decir, Ahora, de aquí a donde puede está el afectar toda la supermercado. cuadra. Por eso se recomienda que esté en las esquinas de las cuadras para evitar mayores daños. Ahora, si el tanque de gas es grande... Vamos a poner de 28,000 galones. Entonces, si tú estás hablando ya de un tanque mucho más grande, tú tienes que hablar ahora de 2 cuadras o de 3 cuadras. Lo ideal sería, Miosotis, que no haya núcleo habitacional en una distancia de por lo menos 500 metros. Perdóneme el término, ingeniero, pues nos jodimos, porque estamos llenos por todas partes. Eso es verdad. Entonces, ahí es donde hay que revisar el reglamento. No, el reglamento, fíjate que la defensa civil, si fuera en China, lo llevan al parque Enriquillo y lo guindan. eso es verdad. Fíjate que el director de la Defensa Civil ha dicho con mucha propiedad que es partidario de que todas estas estaciones sean desplazadas y que estén a una distancia mínima de 900 metros o de 1000 metros. Puede ser hasta 500 metros, es decir, una distancia prudente para fines de seguridad de la gente, si el depósito no es inmenso, porque es diferente, por ejemplo, cuando tú tienes un depósito de gas como el que tiene AES Andrés en Boca Chica, que ya es un depósito de gas para una planta térmica de 300 megavatios y ya ese es un tanque inmenso. Ahí ya obligatoriamente
los núcleos urbanos deben estar a más de 1 kilómetro, porque este gas se puede extender hasta 1 kilómetro porque es un depósito inmenso. Entonces, siempre que sea un depósito para una planta térmica, entonces la distancia mínima debe ser 1 kilómetro. Ahora, cuando estamos hablando de estas pequeñas estaciones de gas, que es para uso doméstico y para uso de vehículos, entonces puede ser 500 metros o 600 metros. Lo importante es que en este caso la gente estaba pegada justo al lado de la planta, y por eso tuviste que con la explosión un edificio de 3 niveles se desmoronó por completo, la estructura no resistió, y aunque se quiera argumentar que esa edificación estaba mal construida, que no tenía suficientes varillas, lo cual luce así, lo cierto es que si la estación no estalla, si no se produce el incendio, la edificación no colapsa. Por tanto, el responsable directo es la planta de gas que estalla, produce una onda de choque, y esta onda de choque produce efectos cortantes sobre los elementos estructurales de esa edificación, débil por cierto, precaria, y entonces la lleva al colapso. Por eso hay que revisar muy bien ahora todas las estaciones de gas y todos los núcleos urbanos que están en su periferia, entonces, para garantizarle la vida a la gente. Ingeniero, entonces dentro de los permisos incide el ayuntamiento, sí, industria y comercio, sí, el Ministerio de Medio Ambiente, sí, los bomberos, sí, la defensa civil. Sí. ¿Cuándo llega que se necesita un permiso de la Presidencia de la República? No, normalmente la Presidencia de la República no emite permisos para estas cosas, pero sí puede instruir de manera verbal a algún ministerio, algún departamento, alguna dirección o alguien para que ayude a facilitar el proceso de obtener el permiso para establecer una terminal de gas en algún determinado lugar. Pero en términos de lo que es la ley, la Presidencia de la República no tiene una acción directa en la permisología para estas instalaciones. Hay algo que no se puede quedar en este conversatorio. Esa gente que tiene ya el problema, que ya eso no se puede obviar, ¿quiénes le tienen que responder? ¿No habría un mecanismo que el Estado Dominicano le haga presiones porque me imagino que hay un seguro, que tiene que tener un seguro, la envasadora, sí, para que le pueda responder a toda esa gente? El Código Civil establece claramente que quien produce un daño lo paga. En este caso, si el daño lo produce la terminal de gas, que tuvo un escape, el gas se incendió y por tanto estalló y produjo daños a los vecinos, es la empresa. Se supone que la empresa tiene un seguro, y ese seguro es una póliza de cumplimiento ante cualquier eventualidad que se produzca. Como de la ley te obliga a ti a tener un seguro en tu vehículo. Ahora, ¿qué ocurre? El seguro no es mandatorio de ley para las estaciones de gas ni de combustible. Por tanto, si el dueño de la planta no tiene una cobertura que le permita resarcir a todos los afectados, él tendrá que acudir a sus recursos propios para hacer frente a esta realidad. En tal caso de que esa gente no cuente con abogados, no tiene por obligación el Estado Dominicano, porque somos dominicanos, de decir, bueno, aquí hay un equipo de abogados para darle seguimiento a eso. El Estado normalmente no lo hace, pero puede hacerlo en este caso porque está la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría del Pueblo puede suministrar abogados para que asistan a la gente de escasos recursos económicos que está en este momento a la espera de ser resarcidos por los daños directos e indirectos que han sufrido con esta contingencia. ¿A corto o mediano plazo es un proceso? No, eso es un proceso de corto plazo. ¿De corto Siempre plazo? Es un proceso de corto plazo porque hay que resarcir en lo inmediato. Claro. Y en esto el propietario nunca puede argumentar desconocimiento, no puede argumentar que su póliza no tiene la suficiente cobertura, porque esa es una responsabilidad directa del que ha producido el daño frente a terceros. Y si tú tienes una estación de combustible, tienes que saber que hay un peligro de incendio en cualquier momento, sea espontáneo o sea accidental, por cualquier contingencia. Puede ser inclusive por un terremoto. Si hay un terremoto que rompe las válvulas y entonces se escapa el gas y hay un incendio y produce daños, con todo y eso, el dueño de la estación de gas es responsable de resarcir a terceros. Por eso, él tiene que tener una póliza de cobertura que le garantice que sea un terremoto, sea un sabotaje o sea un accidente, él pueda compensar
a toda persona afectada de manera directa o indirecta por la contingencia que se ha presentado. Ingeniero, a mí me hubiese gustado durar, imagínense, 3, 4 horas conversando con usted. Se nos fue el tiempo. Quiero agradecer estas magistrales explicaciones por parte suya y gracias por estar aquí. Gracias a ti, Biesotis, y gracias, como siempre, a todo ese pueblo dominicano. Señores, continuamos.